Hola Iglesia, es un gusto para nosotros poder tener este tiempo para alabar y adorar a nuestro Señor, así que te animo a que dispongas tu corazón, tu espíritu, para cantar a Él, aquel que es digno, que está con nosotros en todo momento, y cantar aleluya, aquel que ya venció por nosotros. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Vamos. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Mi arma melodía es. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Vamos juntos, voy. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, porque la muerte has vencido, el Rey vivo está. Cantamos a ti, Jesús, tú has vencido, aleluya. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya aún sobre la incredulidad, aún sobre la incredulidad. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Vamos, cantamos. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Tú has resucitado, Jesús, y nuestro canto es evidencia de esto, y cantamos más y más fuerte. Oh, cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte. Nuestra adoración a ti se escucha ahora. Cántalo más fuerte. Tú eres vencedor, Oh, cántalo más fuerte. Señor, Señor.
cántico, no importa las circunstancias, también permanece. Jesús, aleluya. Gloria en las alturas. Así es. Gloria sea a ti porque tú has vencido, porque tu trono es inamovible, porque todo está seguro en ti, Señor. Te Así alabamos. es. Te alabamos y cantamos aleluya. Amén. Recordamos tu gracia, tu amor y tu bondad. Recordamos tu cruz que nos trajo libertad. Amado Jesús, mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, yo soy libre en ti. Por eso cantamos sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Me halló tu amor, tu gracia, Señor. No me juzgas por mis fracasos, me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Y ahora puedo ver, yo puedo ver tus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, yo puedo ver tus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Quebrantado en esa cruz, por amor a un pecador, Jesús murió por mí. Puedo ver tu gracia, puedo ver tu sangre derramada para mí. Vamos, toma un momento y trae a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu la realidad de la cruz, del sacrificio de Jesús, de lo que significa, lo que significó, lo que sigue significando para nuestro futuro. La realidad de que el Hijo de Dios dio su vida en nuestro lugar, en expiación por nuestros pecados. Jesús, tú eres el Cordero perfecto. La muerte venciste,
es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre y nada se iguala a él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y alabaré una vez más. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Te alabamos, Jesús. Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan disfrutado este tiempo de adoración que acabamos de tener y también que podamos disfrutar de la palabra que estamos por recibir. Yo espero que cada uno esté en su casa, ahí con el calorcito del hogar en medio de esta segunda ola de invierno que nos llegó a todos. Y bueno, esperando que estén muy bien, que hayan podido descansar también el fin de semana pasado y disfrutar de un tiempo en familia. Saben, no necesitamos de toda esta producción, de todo esto que sucede cada domingo para poder disfrutar de la presencia de Dios entre nosotros, para poder disfrutar las bendiciones de la iglesia, lo cual podemos hacerlo y disfrutarlo con las personas que están ahí a nuestro alrededor, las personas que están cercanas y que podemos abrazar. Así que yo espero que hayas podido aprovechar este fin de semana pasado que estuvimos descansando. Y bueno, el día de hoy tenemos una palabra muy especial y estoy muy contento porque la va a estar compartiendo mi suegro, el doctor Oscar Solís, y yo sé que es una palabra que va a retar tu corazón
corazón, retar tu vida. Así que quiero animarte a que abras tus oídos, abras tu corazón para recibir esa palabra. Que tu corazón sea tierra fértil para recibir todo lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Y vamos a orar antes de entrar directamente a la palabra, pero también mientras oramos queremos dar gracias por todo lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros, todas las victorias que hemos recibido, si así se puede decir, esta semana. Y también dar gracias que a pesar de que no todas las cosas son victoria, sabemos y reconocemos que Dios está con nosotros y por eso damos tantas gracias. Así que ¿por qué no me acompañas? Cierra tus ojos y decimos: Dios, te doy muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque el día de hoy nos podemos reunir de esta manera. Y te doy gracias, Señor, también porque hemos estado viendo tu mano milagrosa moverse de maneras milagrosas, valga la redundancia, a través de nuestra ciudad, a través de las familias que conforman esta iglesia. Dios, gracias porque hemos estado orando por sanidad y la hemos visto. Y Dios, hoy también te damos gracias porque a pesar de que hemos estado pasando por situaciones complicadas, tal vez algunas de las familias que estamos viendo esto, Dios, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque no nos abandonas, porque nos acompañas y nos tomas de la mano. Dios, hoy quiero pedirte que para toda persona que está pasando por necesidad, sea económica, sea de salud, sea en sus relaciones, que está pasando por un momento complicado en este tiempo de encierro, Dios, yo te pido por favor que por medio de tu Espíritu Santo obres de manera milagrosa, obres en bendición para cada familia, Dios. Obra con sanidad y obra milagrosamente entre nosotros. Te lo pedimos, sabemos que eres el Dios que sigue obrando aquí y ahora. Dios, te damos gracias por la palabra que estamos por recibir, y yo te pido que cada corazón esté abierto y listo para escuchar lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, iglesia, yo espero que estés listo para recibir esta palabra. Yo te animo a que estés expectante y vamos a disfrutarla juntos. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra iglesia hogar. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. Mi nombre es Oscar Solís Olivares. Y en este mensaje vamos a basarnos básicamente en dos capítulos de la Biblia, en sus porciones de Juan 8, 1 a 10 y Lucas 17, 11 a 19. Y hacia el final del mensaje vamos a intentar integrar lo que el Señor nos quiere decir en estos versículos. Por lo pronto vamos a empezar con Juan 8 del 1 al 6. Les voy a ir narrando esta historia. Empezamos en el versículo 1 con el Señor en el Monte de los Olivos, y que era un lugar común para reunirse a orar. El Señor acostumbraba tener tiempos de oración antes de hacer alguna importante intervención durante su ministerio, y así sucedió. A la mañana siguiente, muy temprano, él regresa al templo y paulatinamente se va juntando una multitud. Eso nos hace pensar que cuando la Biblia nos dice que regresa al templo es porque seguramente estaba yendo por días consecutivos o seguidos. Entonces la gente estaba esperando que llegara, y en esta ocasión así sucede. Entonces en el versículo 2 nos destacan que hay una multitud. Cuando hablamos de una multitud, pues es obvio, estamos hablando de mucha gente. No nos dice cuánta gente, pero es imposible pensar que una multitud está formada por pocas personas. Estas personas estaban deseosas, tenían sed de la palabra del Señor, y Jesucristo llega ahí al templo y nos describe la Biblia en el versículo 2 y en el 3 de Juan 8, que Él se sienta y empieza a enseñarles.
Esto es, empieza a darles una plática, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, donde el maestro está en una plataforma, aquí no, el maestro se sienta a enseñarles a todos los demás. Está de plano dando su mensaje y seguramente esta multitud lo rodeaba por todos lados. Y de repente aparecen los maestros de la ley, o sea, resulta que ahora tenemos más maestros, y los fariseos. Y yo creo que llegaron haciendo mucho escándalo porque venían a ponerle, digamos, un reto al Señor Jesucristo justo donde estaba dando su clase. ¿Y de qué se trataba este reto? Bueno, ellos traían a una mujer. Esta mujer había sido, digamos, tomada del lugar en el que estaba y se le acusaba de estar en una situación de adulterio. No nos describe en realidad la Biblia cómo esta mujer llega al lugar, me refiero a su apariencia, pero si nos dice que fue precisamente tomada en el acto de adulterio, pues nos hace pensar que era una mujer que venía semivestida, semidesnuda, eventualmente, pues yo creo que si acaso tomó una sábana y seguramente la traían a empujones y a maltratos. Entonces llegan y la ponen ahí en medio de la multitud. La palabra nos describe en el versículo 4 que la arrojan ahí en medio de la multitud y al lado de Jesucristo. Entonces, en este momento estamos teniendo a la multitud que digamos que estaba recibiendo una clase y tenemos a estos maestros de la ley y a los fariseos trayéndole a esta mujer al Señor Jesucristo. Y entonces le dicen, citando la ley de Moisés, le dicen, Señor, ahí nos dicta que a quien haya sido visto en adulterio deberá de ser apedreado. En ese momento, lo que era una clase para esa multitud, ahora se vuelve una clase práctica. Mientras el Señor les iba a hablar de conceptos, ahora tenía en vivo y en directo una enseñanza que darles. Por esa razón es que a este mensaje le he llamado la clase práctica. Ok, entonces me gustaría que nos imaginemos estar en ese lugar. Es un lugar polvoso. Ahorita vamos a corroborar por qué es un lugar polvoso. Y tenemos una multitud por un lado y por otro lado a estos acusadores. De tal manera que le insistían fuertemente al Señor que les dijera que qué iban a hacer ante esta situación. Si iba a seguir lo que la ley de Moisés dictaba o, en todo caso, iba a ir en contra de la ley de Moisés, lo cual le serviría a estos fariseos para atacar al Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué fue lo que hace Jesucristo? Él se inclina y se pone a escribir sobre el polvo. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna cita, ningún pasaje bíblico donde nos digan que Jesucristo escribió algo. Todo lo que tenemos es descrito por otras personas. Pero esto que escribió el Señor lo describió sobre el polvo. Así que en este momento vamos a pasar a leer 2 versículos de manera textual. Estoy refiriéndome al versículo
7 y 8 de Juan 8. ¿Me acompañan a leerlos? Versículo 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Es muy importante resaltar que en el versículo 7 dice el que nunca. Y de ese modo no había manera que alguien, excepto una persona, podía apedrear a esta mujer. Y el único que la podría apedrear es precisamente el que nunca había pecado. Pero el Señor no se volvió un acusador de esta mujer, sino se volvió un defensor de ella, aun y cuando Él era el único que podía haberla apedreado. Porque nadie ha existido en esta tierra que nunca haya pecado más que Él. Esta pregunta los deja pensando no solo a los acusadores, sino también a la multitud que había venido a esta clase. Por eso se convirtió esto en una clase práctica. Estos alumnos, digamos, estaban viendo al Señor actuar directamente y enfrente de ellos. Ahora, hay que destacar que otra vez el Señor está escribiendo sobre el polvo. Esto nos lleva a la primer pregunta que les vamos a hacer. Muy bien, ¿cómo continúa esta historia? Pues la gente, al escuchar esto, paulatinamente nos describe Juan en su evangelio que se van retirando. Y nos da una descripción muy interesante porque dice que los primeros que se van retirando son los que tienen más edad y paulatinamente los que son más jóvenes. Pero se refiere al grupo de los maestros de la ley y de los fariseos. Finalmente se retiran todos. Y aquí volvemos a un versículo que es importante leerlo en específico. ¿Me acompañan a leerlo?
Versículo 10. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Quiero destacar las palabras finales en este versículo. Vete y no peques más. Vete nos muestra la gracia del Señor, la libera. Si ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Tienes libertad, te puedes ir. Pero también le dice: no peques más. Y esa es la verdad. Y ese es un proceso que ella iba a empezar a partir de ese momento. La gracia le permitió ser libre, pero la verdad también nos hace libre. Y la verdad es que ella debía de dejar de pecar. Hasta aquí llegamos con Juan 8, 1 a 10. Y vamos a pasar a Lucas 17, 11 a 19. Bueno, ahora les voy a dar un poco de contexto. Vamos a hablar de los versículos 11 al 13 y después el 14 lo vamos a leer textualmente. En el versículo 11 estamos en una frontera entre Galilea y Samaria. Esto es muy importante porque el pueblo de Samaria no era alguien que fuera reconocido o que tuvieran una relación amistosa con los judíos. Pero el Señor siempre está pisando fronteras y es a lo que nos invita también a nosotros, a no hacer juicios, a acercarnos a la gente, a llevar hasta la frontera, hasta lo más posible, el poder compartir su palabra, el que no nos quedemos lejos de esos límites, sin romper la privacidad del otro, pero sí llegando a la frontera para mostrarles a Jesucristo. Y así llega el Señor a esta región, en la frontera de Galilea y Samaria, y particularmente entra a una aldea. Y allí encontramos que un grupo de 10 personas, a la distancia, le llaman la atención y le dicen: Señor, ten compasión de nosotros. La enfermedad que padecían era la pandemia de aquel entonces. Hoy hablamos del COVID-19 y en aquellos tiempos la pandemia era la lepra. Y ellos eran 10 leprosos. ¿Por qué juntos? Bueno, porque los aislaban. ¿Por qué a la distancia? Bueno, porque tenían prohibido acercarse a las personas. Y en el versículo 13 nos describen que le gritan. Sonaría como un tanto irrespetuoso cuando estás diciéndole a alguien maestro y le estás pidiendo que tenga compasión de ellos, pero esto es producto de la situación de que no se podían acercar. Entonces, por eso es que le gritan. Se dice que incluso les colgaban una campana para que la gente pudiera escuchar cuando se venía acercando un leproso y de ese modo poderse alejar. Por lo tanto, si bien la frontera entre Galilea y Samaria era algo significativo, bueno, también el romper las fronteras para estar cerca o interactuar con un leproso era también algo llevado a los límites. Lo que sigue hay que ponerle mucho énfasis y por lo mismo vamos a leerlo de manera textual. Les invito a que me acompañen a leer el versículo 14. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes.
Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Al igual como revisábamos en Juan, Jesús vuelve a respetar a lo que era la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en el libro de Levítico, describe lo que tiene que hacer una persona que se ha curado de una enfermedad de la piel. Se refería a la lepra. Y si uno lee, va a encontrar que aparecen más de 100 cosas que tienen que hacer. Y si no tienes el dinero suficiente para las ofrendas que se tenían que realizar, entonces tienes que hacer como otro centenar de cosas para que el sacerdote confirmara y te diera como una carta de certificación de que habías dejado de tener lepra. Pero fíjense cómo el Señor respeta la tradición y les dice que vayan y se presenten con el sacerdote. Y ellos van caminando y conforme van caminando se van limpiando. O sea, sus lesiones de lepra van desapareciendo. Y aquí sucede algo muy interesante. Uno de ellos se da media vuelta y regresa con Jesús. O sea, ya no sigue la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús abolía la ley. Con Jesús se acababa la ley. Ya no tenía razón de ser. Aún y que el Señor respetaba a quienes se seguían manejando sobre la ley. Y este sujeto regresa con Jesucristo. Ok, esto nos lleva a la segunda pregunta reflexiva. Y es considerando los dos pasajes bíblicos que hemos estado leyendo. Y es, ¿en dónde quería Jesús que quedaran impresas sus enseñanzas? Aquello que destacábamos que había escrito en el polvo, a ciencia cierta, ¿dónde quería Jesús que quedaran en ti y en mí impresas hoy, a 2000 años después, sus enseñanzas? Ok, tenemos dos concordancias. Y es esto. El leproso, ya sanado, no cumple con la ley de Moisés. Interrumpe su camino hacia el sacerdote
para regresar a Jesucristo. Pero también la mujer adúltera no se acaba respetando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no fue apedreada. Volvemos a Lucas. Entonces, este hombre que se había limpiado regresa con el Señor. Y aquí volvemos a otro versículo sumamente importante y lo leeremos textualmente. Versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. Exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? Así como Jesús se inclinó para estar con la mujer adúltera, ahora encontramos a este leproso sanado inclinándose a Jesús. Pero tanto esa mujer adúltera como este hombre samaritano eran indignos. Eso nos lleva a pensar que no hay persona indigna para presentarle a Jesús. No hay frontera que nos deba frenar para presentar a Jesús. La gente tomará su decisión. Nosotros no debemos de presionar a la gente, debemos de tener compasión de ellos. Justo como estos leprosos decían, gritando: ten compasión de nosotros. Lo que nosotros debemos entregar es la palabra de Jesús, sin estar poniendo limitantes, ni fronteras, ni andar considerando que la gente no es propicia. Así nos lo muestra el Señor con esta mujer adúltera y con este samaritano. Volvamos otra vez a la palabra del Señor de manera textual. Versículo 18. Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Versículo 19. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Al igual que con la mujer adúltera, que le dice: vete, en este caso le dice: levántate. En ambos se muestra la gracia. Así como la mujer adulta le dijo: no peques más, y estaba la verdad, a este hombre le dice: sigue tu camino. Esa es la verdad. De tal manera que estamos viendo el milagro de ser sanado de la lepra, pero luego el proceso que te debe de llevar a los pies de Jesús. Mucha gente recibirá milagros. Y según nos dice aquí el Señor, solo el 10%, solo 1 de cada 10 seguirá el camino de Jesús. Solo 1 de cada 10 tendrá gratitud. Este hombre ya había empezado ese camino desde el momento en que dio media vuelta y regresó. De la mujer adúltera no sabemos. Ella empieza ahí su camino. Ahora, a veces recibiremos milagros, pero los milagros solo son señales en el camino. Lo importante es el destino. Por lo tanto, hay milagros que se van a cumplir y milagros que vamos a pedir y no van a acontecer. Pero independientemente de que sucedan o no, lo que tenemos que hacer es seguir nuestro camino. Porque es la fe la que produce milagros. Y no al revés, que los milagros produzcan fe.
Este mensaje ha intentado ser una enseñanza práctica sobre la gracia y la verdad. Tenemos muchos personajes en estas dos historias bíblicas. Por un lado se nos describe una multitud, por otro lado se nos describe a maestros de la ley fariseos y a una mujer que viene acompañándolos a fuerzas. En Lucas encontramos una frontera entre dos regiones, una aldea a la que llega Jesús, 10 leprosos. Y esta pregunta se las voy a dejar para reflexionar. De toda esta gente, hay 10 personajes, sumados por las dos historias. Hay 10 personajes que no recibieron este mensaje de Jesús. Que el mensaje no quedó impreso en su corazón y en su mente. Dicen que las palabras se las lleva el viento y el viento se lleva el polvo. Todo lo que escribió Jesús se lo llevó el viento. Pero lo que dejó impreso en el corazón y en la mente de esa multitud, de esos fariseos, de esos maestros de la ley, de esos aldeanos entre Galilea y Samaria y de esos leprosos, eso no se borra jamás. Pero hay 10 personajes que no tuvieron la oportunidad de que eso quedara impreso en su corazón y en su mente. Y eso te lo dejo pensando. Hay una clave. La cita bíblica que habla sobre apedrear a quien estuviera en adulterio está en Deuteronomio 22:22. Eso te va a dar parte de la clave de la respuesta de las 10 personas que no se llevaron esta enseñanza. Quiero cerrar este mensaje pidiéndole al Señor que seamos al menos la representación de ese 1 de cada 10 que tiene gratitud al Señor. Que seamos ese 1 al menos de cada 10 que puede decir alabado sea Dios. Que podamos llegar al menos al 10% de la población, de tal manera que seamos un vehículo para que quede en ellos, en su corazón y en su mente, las enseñanzas de Jesús, que lean su palabra, pero que sobre todo les quede impresa en cada una de las acciones que lleven a cabo en su vida diaria. Oro porque la gracia del Señor se vierta sobre cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Te exhorto a que llegues a las fronteras, que le compartas a los que pensaste que nunca les ibas a poder compartir. ¿Quiénes son tus adúlteros, tus adúlteras? ¿Quiénes son tus samaritanos? ¿Quiénes son tus leprosos? ¿Quiénes son los 9 que no regresaron para ti? Yo sé que el Señor en esta semana va a poner en tu corazón y en tu mente a esas personas en tu comunidad. Ha sido un honor para mí poderte transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que llegue a ti. Espero sea de bendición para ti y para tu familia este mensaje. Siéntete bienvenido en esta iglesia. Es un hogar para todos. Y por aquí seguiremos compartiendo la palabra. Que tengas una semana muy, muy bendecida y te invito a que te arriesgues a llegar a las fronteras. El Señor te dará la suficiente gracia
y verdad para que puedas compartir acerca de Él. Hasta la próxima, que estén muy bien. Dios los bendiga. Wow, gracias a Dios por esta palabra. De verdad que es una gran bendición para mi vida. Yo espero que también lo sea para la tuya. Recapitulando todo lo que acabamos de hablar, el evangelio se trata de algo práctico. No es algo que solamente aprendemos en la mente. Es algo que tiene que descender al corazón, que podamos discernir en el espíritu, que podamos comprenderlo y que después de comprenderlo en el corazón, que pueda también brotar de nuestras manos. Es decir, que se vuelva algo práctico, algo que los demás pueden ver. Me encanta esto que mencionaba el doctor Oscar, que Jesús escribió en el polvo, y aunque el viento se llevó lo que él escribió en el polvo, definitivamente esta enseñanza quedó marcada en el corazón de esa mujer, marcada en el corazón de ese hombre leproso. Yo quiero animarte a que con fe tú también puedas compartir la palabra, creyendo de que Dios ya no escribe su ley en piedra, sino la escribe en corazones que están vivos. Así que te animo a que tomes esta palabra y que puedas compartir el mensaje del evangelio con otras personas. Es tan importante que extendamos nuestro territorio, que extendamos y nos vayamos hasta los límites, hasta las fronteras, que nos incomodemos un poco, creyendo que Dios puede hablar cosas impresionantes a través de tu corazón, a través de tu vida. Así que, iglesia, yo espero que haya sido de mucha bendición esta palabra. Nos vemos en 2 semanas. Vamos a estarnos tomando una semana entre cada mensaje para poder disfrutar tiempos como familia, disfrutar tiempos como iglesia, en lo personal y en lo íntimo. Pero quiero animarte a que sigas asistiendo a tu iglesia, que te sigas congregando entre semana con las personas en las casas que te estás reuniendo. Síguete conectando, sigue orando por nosotros, por tus pastores, por las personas que te discipulan. Así que, iglesia, Dios los bendiga y que tengan una increíble semana. Nos vemos muy pronto.